El sol ardía sobre el valle de Ajalón, y el aire estaba cargado de polvo y guerra. Josué, el líder del pueblo de Israel, observaba el horizonte con el corazón encendido por la promesa. Habían conquistado Jericó, habían vencido a Jai, y ahora el enemigo se alzaba con 5 reyes unidos para destruirlos. La batalla era desigual, pero Josué sabía que no peleaba solo. Desde la madrugada, el ejército de Israel había marchado toda la noche desde Gilgal, sin descanso, sin tregua, solo con una certeza: el Señor peleaba por ellos. Cuando el sol comenzó a elevarse sobre las montañas, las trompetas resonaron y los gritos de guerra sacudieron la tierra. Los enemigos cayeron en confusión, y los israelitas los persiguieron con la fuerza de un viento enviado por Dios. Pero mientras el día avanzaba, el sol comenzaba a descender. La oscuridad amenazaba con cubrir la victoria. Si el sol se ocultaba, el enemigo tendría tiempo de huir, de reagruparse, de volver a atacar. Fue entonces cuando Josué levantó la voz hacia el cielo, no como un hombre común, sino como alguien que conocía al Dios que hace temblar el universo. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el milagro sucedió. El viento se detuvo, el cielo quedó suspendido, y el tiempo mismo obedeció al mandato de un hombre lleno de fe. La luz del día se alargó más allá de lo que el ojo humano podía comprender. Durante horas interminables, el sol no se movió. Los hombres luchaban bajo un cielo inmóvil, mientras la creación observaba en silencio la voz de un Dios que escucha. Aquel día, el universo se inclinó ante la fe. No hubo día como aquel, ni antes ni después, en que Dios escuchara así la voz de un hombre. Porque aquel hombre no hablaba desde su poder, sino desde la certeza de que el Creador del cielo y de la tierra peleaba por su pueblo. Mientras el sol se mantenía firme sobre Gabaón, los enemigos fueron vencidos uno a uno. Los reyes que se levantaron contra Israel fueron hallados y destruidos. Y Josué comprendió que no era la espada la que daba la victoria, sino la obediencia, la confianza y la fe en un Dios que no conoce imposibles. La Escritura dice que Jehová peleó por Israel aquel día. No fue el esfuerzo humano, ni la estrategia del guerrero, sino la voz que clamó con fe y el corazón que creyó en la promesa. Así como el mar se abrió ante Moisés, así el tiempo se detuvo ante Josué. El mismo poder que ordena al sol salir cada mañana, escuchó la súplica de un hombre. El campo de batalla quedó bañado en una luz dorada que parecía eterna. Los hombres luchaban sin cansarse, porque sabían que el Creador estaba ahí. El sol no descendía, el día no terminaba, y el eco de la promesa se oía en cada golpe de espada, en cada grito de victoria. Josué levantó su mirada al cielo y comprendió que el Dios de Israel no está limitado por el tiempo ni por las leyes del universo. Cuando Él quiere mostrar su gloria, la naturaleza se detiene, el sol obedece y los cielos escuchan. Dios no detuvo el sol solo por una batalla, lo hizo para mostrar que cuando un corazón se atreve a creer, el cielo se abre. Josué no pidió algo pequeño, pidió lo imposible, y fue precisamente esa fe lo que movió el poder divino. Hoy, este mismo Dios sigue siendo el mismo. El que escuchó a Josué en el campo de batalla, escucha también al que clama en medio de la prueba. Cuando la noche parece acercarse y el enemigo te rodea, recuerda que hay un Dios que puede detener el sol por ti, si tu fe no vacila. El día que Dios detuvo el sol, no fue un acto de poder sin propósito. Fue una muestra de amor, una señal de que el Señor está atento a los que confían en Él. En ese momento, el cielo se alineó con la voz de un hombre, y el universo que fue creado por la palabra de Dios se sometió a la palabra de aquel que creyó en su promesa. La Biblia dice que no hubo día como aquel, porque Dios escuchó la voz de un hombre. Eso significa que no hay límites para la oración que nace de la fe. Cuando el alma clama con pureza, el cielo responde con poder. Así fue como la victoria se selló bajo una luz que nunca se apagó. El sol permaneció en lo alto, hasta que el enemigo fue destruido. Y cuando todo terminó, cuando la tierra volvió a su curso y el silencio cubrió el campo, Josué supo que había sido testigo de algo eterno. El mismo Dios que detuvo el sol,
también puede detener el curso de tus circunstancias. Puede alargar el día de tu esperanza, sostener la luz sobre tu batalla y darte la victoria cuando todo parece imposible. Cree como Josué creyó. Habla con la voz de la fe. No midas tu oración por lo que entiendes, sino por lo que Dios puede hacer. Porque el que hizo que el sol se detuviera en Gabaón puede hacer que tu vida vuelva a brillar. El día que Dios detuvo el sol no fue solo una historia antigua, es un recordatorio eterno de que el poder del cielo responde a la fe del hombre. Y cada vez que crees, cada vez que oras, cada vez que confías, el universo entero escucha la voz de tu fe. Y así como en aquel día el sol se detuvo en el cielo, también hoy Dios puede detener el tiempo para darte la victoria, porque el Señor, el Dios de los cielos y de la tierra, todavía pelea por los suyos. El amanecer se levantó sobre el campamento de Israel con el murmullo de los soldados que se preparaban para la guerra. El viento traía el eco de pasos decididos, el entrechocar de espadas y el resplandor de una promesa viva. Josué, hijo de Nun, permanecía en pie, con la mirada fija en el horizonte, sabiendo que ese día no sería como los demás. Habían marchado toda la noche desde Gilgal, avanzando sin detenerse, impulsados por la palabra de Dios que le había dicho: «No temas, porque los he entregado en tu mano. Ninguno de ellos prevalecerá contra ti». El cansancio se podía sentir en los rostros de los hombres, pero algo más grande los sostenía: la certeza de que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob marchaba delante de ellos. La noticia de la alianza de los 5 reyes amorreos había estremecido la tierra. Reunieron sus ejércitos con el propósito de aplastar a Gabaón, la ciudad que había hecho pacto con Israel. Pero Josué no dudó un instante. Sabía que su deber era acudir en auxilio de sus aliados, porque cuando Dios está de tu lado, la fidelidad se vuelve un acto de fe. La madrugada se volvió día y el campo se llenó de gritos de guerra. El trueno de las trompetas anunció que el cielo peleaba por Israel. Desde las alturas, Jehová desató confusión sobre los enemigos. Los montes temblaron, las espadas resonaron y el polvo cubrió el valle de Ajalón como una nube de fuego y tierra. Los enemigos comenzaron a huir, pero el Dios de Israel no había terminado. Desde el cielo cayeron grandes piedras, granizo ardiente, proyectiles celestiales que destruyeron a más enemigos de los que las espadas alcanzaron. Era como si el cielo mismo participara en la batalla. Y mientras Josué avanzaba con la fuerza de la promesa, levantó su rostro y vio que el sol descendía. La tarde comenzaba a teñir de oro el horizonte y comprendió que si la oscuridad llegaba, los enemigos escaparían y la victoria quedaría incompleta. Entonces, con un corazón encendido por la fe, Josué miró al cielo y levantó su voz delante del pueblo, delante de los ejércitos y delante de Dios mismo. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. El silencio cayó sobre la creación. El viento se detuvo, el rumor de la batalla se congeló y el tiempo contuvo el aliento. Y de pronto, el milagro ocurrió. El sol se detuvo en medio del cielo. La luz no menguó, el día no terminó. La tierra permaneció suspendida en una eternidad dorada mientras Dios escuchaba la voz de un hombre. No hubo día como aquel, ni antes ni después, en que Dios oyera la voz de un hombre y el universo entero obedeciera. El sol permaneció inmóvil como testigo de la fe. El cielo se convirtió en un espejo de poder y promesa. Las horas se estiraron más allá de la comprensión humana y la luz cubrió la tierra hasta que el enemigo fue completamente destruido. En aquel campo, donde la fe de un hombre desafió las leyes del cosmos, nació un testimonio eterno. No fue la fuerza del ejército la que venció, sino la confianza de un corazón que creyó sin dudar. Josué no pidió algo pequeño, no pidió una ayuda parcial. Se atrevió a pedir lo imposible porque sabía que servía a un Dios sin límites. Mientras los hombres luchaban bajo ese sol inmóvil, la creación entera observaba en silencio. Las aves dejaron de volar, las sombras quedaron fijas y el cielo ardía con una luz que parecía eterna. Nadie en la historia había presenciado algo así.
Dios había detenido el tiempo para que su promesa se cumpliera. Y cuando la batalla terminó y los gritos de victoria resonaron en todo el valle, Josué supo que había sido testigo de la gloria de Dios. Aquella jornada se convirtió en una marca eterna en la memoria del pueblo. Los ancianos contarían la historia a sus hijos y los hijos a sus nietos diciendo: «Hubo un día en que Dios escuchó la voz de un hombre y el sol se detuvo en el cielo». El poder de ese milagro no estaba solo en la grandeza del fenómeno, sino en lo que representaba. Un Dios que escucha, un Dios que actúa, un Dios que no se limita por el tiempo ni por el espacio. Aquel día el Señor mostró al mundo que la fe puede mover los cimientos de la creación. Pero más allá de la historia, este suceso encierra un mensaje para cada alma que enfrenta su propia batalla. Porque todos tenemos días en los que el sol parece ocultarse demasiado pronto, días en los que el tiempo no alcanza, en los que la esperanza se desvanece antes de ver la victoria. Y es en esos días cuando Dios te llama a hacer lo que hizo Josué: levantar la voz y creer. Hay oraciones que detienen tormentas, oraciones que abren mares y oraciones que detienen el sol. No porque el hombre sea poderoso, sino porque el corazón que cree se conecta con el poder del cielo. El mismo Dios que escuchó a Josué, escucha hoy a quienes claman desde su debilidad. Cuando la noche se aproxima, cuando parece que la derrota está cerca, Él puede extender la luz de tu día, alargar tu oportunidad y sostener la esperanza hasta que la victoria sea completa. El día que Dios detuvo el sol fue también el día que demostró que la oración no tiene límites. No fue un acto casual, fue una respuesta divina a un corazón alineado con su voluntad. Josué no pidió por vanagloria, pidió para cumplir el propósito de Dios. Su fe no buscaba gloria personal, sino que el nombre del Señor fuera exaltado en toda la tierra. Y es así como la verdadera fe actúa. No busca impresionar, sino obedecer. No pide por ego, sino por propósito. El milagro no depende de la magnitud del deseo, sino de la pureza de la intención. Cuando el sol se detuvo en Gabaón, el cielo y la tierra se unieron en una danza perfecta de obediencia. Fue como si el universo reconociera que la voz de un creyente puede resonar con la voz de su Creador. El tiempo, que fue creado para servir al hombre, se inclinó ante la fe. Y en ese instante, la eternidad tocó el mundo. Hoy también, miles de años después, esta historia sigue hablando a nuestras almas. No solo nos recuerda lo que Dios puede hacer, sino lo que Él quiere hacer en nosotros. Quizás tú también estás en medio de una batalla. Quizás el enemigo parece más grande y el día se te está acabando. Pero escucha esto: Dios aún detiene soles. Aún sostiene la luz sobre tus pasos. Aún pelea por ti cuando crees en Él. El día que Dios detuvo el sol no fue un mito, fue una revelación de su poder eterno. Un recordatorio de que la fe abre caminos donde no hay caminos, de que la oración puede cambiar el curso del destino y de que el amor de Dios no conoce límites. Cuando Josué levantó su voz, el cielo se abrió, y cada vez que tú la levantas, el cielo también escucha. Porque no hay oración que suba con fe y quede sin respuesta. Dios no siempre detiene el sol, pero siempre detiene la desesperanza. No siempre prolonga el día, pero siempre alumbra la noche. Y aun cuando la batalla parece larga, su luz nunca se apaga. Así fue el día que el cielo obedeció a un hombre, el día que la fe tocó lo imposible, el día que Dios detuvo el sol y comenzó una historia que aún brilla en el corazón de los que creen.